Gracias, Sara, por tu intervención. Y bueno, después de haber visto un poco lo que pasa con la CEPAL y la OIT, vamos a ver qué dice la Organización Panamericana de la Salud, ¿no es cierto? Entonces paso la palabra al doctor Javier Uribe, ¿no es cierto?, que nos hará una presentación con título Cobertura Universal en Salud, referentes históricos, conceptos, principios y desafíos. A usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y realmente agradecer a Flaxo, a la Fundación Rockefeller por permitirnos compartir en este espacio y como bien decía Sara, llevamos como 2 meses de reuniones constantes para que los mensajes sean coherentes. Mentiras, es realmente muy satisfactorio que el mensaje que estamos transmitiendo realmente es un mensaje donde lo que importa es la gente y ese es el foco central. En caso de la OPS vamos a hacer una revisión muy rápida de 4 elementos. El primero, un contexto de la región desde la perspectiva de salud y las implicaciones que este foro tiene desde el punto de vista de la informalidad y cómo afecta la informalidad al acceso a los servicios de salud. Un referente histórico de la cobertura universal partiendo de Alma Ata, una revisión de la cobertura universal y algunos desafíos que creemos pertinente compartir con ustedes. Como ya lo manifestaba Simón en un principio, pues básicamente en la evolución histórica de los sistemas de salud a nivel mundial y en especial en la región de las Américas, luego de la década de los 90, ha surgido con muchísima fuerza el tema de la protección social universal como un derecho ciudadano y dentro de esta protección social, obviamente el derecho a la salud, cosa que es importante y muy valiosa. En ese aspecto es importante recordar también que en el caso de América Latina seguimos teniendo serios problemas. Esta es la información que nos da el informe de salud en las Américas 2012. Todavía tenemos 274 millones de personas en la región sin seguro de salud. Tenemos serios problemas de acceso a servicios básicos. La situación de la atención de algo tan elemental como el parto sigue siendo crítica. Todavía hay 17% de partos que no son atendidos por personal calificado. Tenemos determinantes en salud que siguen siendo críticos, como el acceso a agua potable y saneamiento, 152 millones de personas. Seguimos teniendo también en la región serios problemas para que la gente acceda a los servicios de salud por razones de índole económico y en este rubro es donde entra la población informal, donde no hay una garantía de gasto de bolsillo disponible para acceder. Y obviamente pues la región es muy diversa, muy grande y los aspectos de acceso geográfico siguen siendo evidentes. Las inequidades son muy claras, también ya lo decían los colegas, tenemos una región supremamente inequitativa. Ahí vemos la tasa de mortalidad infantil, la gráfica de pronto no es muy clara, pero lo importante es que se ha ido reduciendo. Sin embargo, ustedes ven en la parte inferior, casi el 50% de los países sigue teniendo serios problemas que se evidencian obviamente en temas como la mortalidad infantil. Para ir entrando en materia, recordemos que Alma Ata fue importante al tratar de colocar el tema de la salud en la agenda de los gobiernos como una agenda de Estado. Los puntos fundamentales de Alma Ata siguen siendo válidos, sus principios siguen siendo válidos. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que se tomaron las lecciones aprendidas de Alma Ata y los gobiernos, en el caso nuestro conjuntamente con la OPS, plantearon la necesidad de revisar y definir una renovación de la atención primaria en salud con un elemento importantísimo y que no se contaba hace 30 años, y es que hace 30 años cuando se lanzó la iniciativa, muchos expertos y académicos planteaban que la atención primaria no tenía referentes técnicos que realmente permitiesen garantizar que ese era el rumbo a seguir. 30 años después nos encontramos que los países con mejores sistemas de salud en el mundo están fundamentados en la atención primaria. Este es un estudio que hizo la doctora Starfield para la Unión Europea, donde se analizaron muchísimas variables y obviamente se estableció como una de las políticas de la Unión Europea que país que quiera ingresar a la Unión
ha de reestructurar su sistema de salud en torno a la atención primaria, no solo porque garantiza la calidad y la oportunidad para todos los habitantes, sino porque, como ustedes también lo ven ahí, el costo de operación del sistema es mucho más eficiente. En este tema de renovar la atención primaria, obviamente se plantea, como ya lo han colocado los colegas que me antecedieron en la palabra, obviamente el derecho a la salud es un derecho que no se puede renunciar, es un logro prácticamente podríamos decir, de la civilización del siglo XXI, hacer que ese derecho se cumpla. La diferencia del siglo XXI con el siglo XX es que cada vez más las sociedades son conscientes de ese derecho y lo están exigiendo. También es importante plantear que la renovación de la atención primaria obviamente no desconoce la importancia de elementos como la promoción y la prevención y sigue enfatizando que la atención en salud debe estar centrada en la familia y en los individuos. Y finalmente también se incorpora el tema de que los determinantes en salud es importante tenerlos en cuenta, considerarlos y generar acciones intersectoriales de intervención. Este creo que es un aspecto importante, sobre todo para los que venimos del área de la salud, donde históricamente pues, nos enseñaban que la bata blanca era ser Superman, y este es un poco también un elemento muy importante que se consideró en el tema de la renovación de la atención primaria, la importancia que otros sectores y otros actores tienen para generar salud. Y para ir entrando en materia, obviamente después de todas estas lecciones aprendidas de Alma Ata y de las realidades sociales que se están viviendo, se planteó la necesidad de que los estados asumieran una política fundamental que es el tema de la cobertura universal en salud que recoge, como ya les decía, los principios de Alma Ata y que básicamente se define como que toda la población recibe los servicios de salud que necesita sin tener que atravesar dificultades financieras. Y este elemento del financiamiento es un tema importante porque también, siendo muy autocríticos, como planteaba Sara, fue un elemento que muy tangencialmente se tocó en Alma Ata. Y obviamente pues todos lo sabemos que de buenas intenciones no se vive y realmente el tema financiero es importante y es crítico y la cobertura universal en salud lo considera y lo vamos a desarrollar en ese pequeño recuadro que ustedes ven. Son tres elementos muy fáciles de recordar y de interpretar con respecto a cómo alcanzar la cobertura universal en salud y como les decía, recoge de manera importante todos los principios de Alma Ata e incorpora como elemento fundamental el tema de los determinantes. Y si ustedes se fijan en la definición, empieza a recoger un elemento que creo que es estratégico y muy importante, y es que la cobertura universal en salud empieza a reconocer el estadio que estamos viviendo en la prestación de servicios de salud, por eso empieza a incorporar incluso el tema del manejo paliativo que ya también lo decía Simón, en este siglo XXI va a ser un tema supremamente crítico para los sistemas de salud, porque realmente no contamos ni con el presupuesto, ni con la capacidad instalada para generar bienestar en una serie de personas con enfermedades crónicas que van a vivir muchos años. Entonces, este es un tema que yo simplemente se los coloco en la agenda porque creo que es importante tener en cuenta. Como ven que las reuniones fueron fructíferas, el abordaje nuestro también, como lo presentaba Sara, hemos venido pasando de Alma Ata por diferentes estadios, el tema de la renovación de la atención primaria con la declaración de Montevideo del año 97, en el 2008 se insta y se dan algunas pautas y elementos importantes para que los países puedan empezar a abordar esta renovación de la atención primaria y se termina en el año 2010 con el informe del financiamiento del sistema de salud, que realmente es un tema que para nosotros es fundamental porque, como les decía, fue uno de los temas como más marginales que en el abordaje de Alma Ata. Si ustedes me plantean
como cuáles serían las estrategias para lograr esa cobertura universal que se está propendiendo. El primer elemento es no olvidarnos de que la salud, como ya hemos dicho, es un derecho y obviamente ese derecho tiene que reconocerse y hacerse explícito. El segundo elemento importante es que, como les decía, no solo de buenas intenciones vive el hombre, hay que poner dinero en la mesa y se aborda el tema de cómo podrían ser esos modelos de financiamiento. El tercer elemento es que obviamente si estamos diciendo que el derecho a la salud y el financiamiento deben estar centrados en las personas, pues obviamente se plantea un modelo de atención que dé respuesta a esas necesidades de la gente. Por eso les enfatizaba el tema, por ejemplo, del abordaje del cuidado paliativo, y obviamente nuestros ministerios de salud que se vieron avasallados en la década de los 90 por múltiples iniciativas, obviamente tienen que recobrar esa rectoría sectorial, y recordemos que un sistema de salud no solo es el sistema público. La responsabilidad de una autoridad sanitaria nacional es velar que tanto el sistema público, el sistema privado y otros sistemas paralelos como los sistemas de las Fuerzas Armadas y otras iniciativas que hay en los países tengan directrices comunes en bien de toda la población. Y en este elemento también es bueno recordar que no es la cobertura universal. No es cobertura universal limitar atenciones y tratamientos. Y esta fue una de las grandes lecciones aprendidas de Alma-Ata. Gran parte del problema de Alma-Ata fue que empaquetó atenciones. Entonces, la cobertura universal, por eso somos muy claros, tiene que garantizar una serie de servicios de salud, y esa serie de servicios de salud dan respuesta a las necesidades que cada sociedad plantea a su Estado, y ese Estado a través del Ministerio de Salud da respuesta. No es lo mismo, y esto también es importante, que un sistema de aseguramiento. O sea, la cobertura es un derecho. Recordemos que el aseguramiento tiene una parte de voluntariedad y tiene una parte de disponibilidad de recursos. Cuando yo hablo de cobertura universal es que yo estoy planteando que mi población está recibiendo el derecho al que tiene, por decirlo, una garantía. El otro elemento importante es que la cobertura universal no solo se centra en el tema de financiamiento. Si bien el financiamiento es importante, recordemos que hay países donde el financiamiento es muy grande y los resultados en salud son muy malos. Recordemos que en Estados Unidos hay 50 millones de ciudadanos americanos, no inmigrantes, ciudadanos americanos que prácticamente no tienen acceso a ningún servicio de salud, incluyendo el más elemental de todos, que es la vacunación. Grandes poblaciones, americanos, no inmigrantes. Entonces, este es un elemento importante. La cobertura universal no excluye iniciativas que se vienen dando para mejorar la atención a diferentes grupos de población, antes lo integra. Como yo les decía, no son paquetes y obviamente no es privatizar la salud porque estamos hablando de derecho. ¿Cuál es la situación, como les planteaba, del famoso cubito? El famoso cubo lo que plantea es que para una cobertura universal uno tiene que tener en cuenta tres elementos muy importantes. El primero, el acceso, que sería como el frente del cubo. Obviamente, para yo hablar de acceso, pues tengo que decir cuál es la población que tengo y hacia qué población me voy a mover. El balance en la región de las Américas es que 15 países tienen o han definido algunos conjuntos de prestaciones garantizadas, pero todavía tenemos 20 países en la región donde no está explícito realmente cuál es mi derecho a salud, o sea, ¿a qué tengo yo derecho como ciudadano? 13 países han definido acciones de focalizar atenciones en salud a poblaciones vulnerables y relacionado con el tema que estamos tratando en este seminario, y aprovecho para excusarme porque ayer estaba fuera del país y por eso no los pude acompañar, hay 8 países que están trabajando con acciones muy específicas hacia trabajadores informales, inmigrantes o poblaciones rurales alejadas. El segundo elemento del cubo es que obviamente cuando yo planteo que voy a aumentar mi cobertura, tendría que mirar el cubo hacia arriba y yo tengo que ir planteando que mis servicios van a aumentar.
porque por eso la cobertura universal es importante, porque no plantea que yo voy a dar un paquete y ahí me quedo. Lo importante de la cobertura universal es reconocer que dados los determinantes que tenemos en salud, van a haber paulativamente nuevos desafíos y ese fue uno de los elementos importantes que planteó renovar la atención primaria en salud. Reconocer que la situación epidemiológica, la situación poblacional había cambiado en la región y que era necesario redefinir estos conceptos. Como les decía, en el caso de la región hay 9 países que han planteado iniciativas para mejorar esa cobertura de los servicios de salud. Desafortunadamente ahí hay escasos avances. Y por último, viene un tema que posiblemente sea uno de los meollos del asunto y sería como la lámpara de Aladino, un poco decir, mire, y para hacer todo lo que usted está planteando, ¿dónde está la plata? Y me voy a detener aquí un poco más, que sería el cuadro un poco que va hacia la parte lateral derecha, donde se plantea que obviamente para yo poder garantizar una cobertura universal en salud, necesito una protección financiera. Y esta protección financiera es importante no solo para el Estado, y este es un elemento también a destacar. Recordemos que mucha de la prestación del servicio de salud sale del gasto del bolsillo de los ciudadanos. Y este es un elemento que también creo yo es muy importante y cada vez más es uno de los elementos que obliga a las poblaciones a exigir ese derecho a la salud, porque cuando a uno le empiezan a tocar el bolsillo, la cosa cambia. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Como ustedes ven, pues obviamente comparativamente en la cuarta barra de izquierda a derecha, es el caso de América Latina, ustedes ven que del gasto, la comparación del Producto Interno Bruto a 2010 entre público y privado, realmente el gasto privado prácticamente es el mismo del gasto público. Y la cobertura universal en salud tiene por definición que es una responsabilidad del Estado. Entonces, si la salud es un derecho mío, yo no tendría por qué sacar de mi bolsillo para cubrir mis servicios de salud. Y este es un elemento bien importante y bien interesante que, como plantea el informe del 2010, es de mucho cuidado porque por causas exclusivamente de salud, al año aproximadamente 100 millones de familias que ya habían salido de la pobreza retornan a la pobreza. Porque la salud tiene una implicación y todos lo conocemos en nuestras constituciones, generalmente se pregona que el valor fundamental es el derecho a la vida. Y con todo respeto, por guapo que sea el que esté en esta sala el día que le dicen, mire, usted tiene un cáncer y se tiene que hacer esto, usted sale a vender su carro, usted sale a hipotecar su casa, porque pues la opción de vida es o sí o sí. Entonces, este elemento que tiene también conceptos de índole antropológico y social es importante y se establece que un mínimo decente de gasto en salud no debiera ser más allá del 10%, o sea, sería tolerable que yo gaste de mi bolsillo el 10%, pero como ustedes ven en la barra negra, hay momentos en los cuales ese gasto de bolsillo pues realmente lleva a una crisis económica grave, con disparidades en la región que ustedes posiblemente no vean la cifra de abajo, pero les digo, en el extremo izquierdo podemos ver a Costa Rica, donde el gasto de bolsillo es muy marginal, hasta el caso de Chile, donde el gasto de bolsillo es posiblemente el más alto de la región. Para avanzar en este sentido, obviamente, como les decía, lo más importante es que la autoridad sanitaria gobierne el sector, hay que redefinir los modelos de atención, los recursos humanos tienen que ser cada vez más eficientes, hay que mejorar la intervención y la relación del sector salud con otros sectores, mejorar los procesos de control y de gestión y obviamente hay un elemento importante en el tema de financiamiento, porque ya me quedan 5 minutos,
y quisiera plantearlo desde la perspectiva de que en el caso del sector salud hay un elemento importantísimo y es el tema de manejo transparente de los recursos. El informe del 2010 establece incluso que en sociedades como las europeas, por ineficiencia en el uso de los recursos, se puede perder entre un 5 y el 8% de todo el presupuesto de la salud. Y eso que ellos hablan de ineficiencia y no abordan el tema de la corrupción. Recordemos que en América Latina este es un problema adicional que hay que tener en cuenta porque son recursos que se pierden. Obviamente se plantea, mire, ¿y cómo sería posible que encontremos la plata para poder mejorar la cobertura universal en salud? Y eso obviamente, la salud, si es un derecho, tiene que estar priorizada en el gasto público. Hay que tener muy clara cuáles serían las fuentes fiscales a las cuales podríamos acudir, la ampliación de la base impositiva y buscar mecanismos de generar financiamiento de otras fuentes es importante. Como ustedes lo ven, la raya roja básicamente lo que muestra es que el elemento contributivo de las personas, en vez de incrementarse, va decreciendo a pesar de que la región ha ido creciendo económicamente. O sea que ese crecimiento se está focalizando en algunas fuentes y dentro de esas fuentes, como les muestro en la parte de abajo, hay una serie de elementos que nos obligan a mirar detenidamente. En el caso, por ejemplo, más reciente, México tuvo unas iniciativas importantes de gravar algunos productos y esos productos exclusivamente los dineros fueron para manejo de enfermedades como la obesidad, como la diabetes. Es significativo que, por ejemplo, en el tema de los celulares, por pobre que sea la persona, está teniendo un celular en sus manos, está pagando unas tarifas muy claras. ¿No será esta una buena fuente de financiamiento para garantizar servicios de salud? Las transferencias financieras que mueven miles de millones son fuentes que están ahí fácilmente recabables porque la información está. Entonces, hay mecanismos en los cuales se podrían gravar no solo las tradicionales de alcohol y tabaco que son como el caballito de batalla, hay otras iniciativas que habría que mirarlas de manera muy seria. Cuando les hablaba de la ineficiencia, simplemente para destacar dos cosas, dentro de las 10 principales causas de ineficiencia en los sistemas de salud, que impiden liberar o que los recursos que hay generen impacto en salud, hay dos importantes: el tema de los medicamentos, compramos mal, distribuimos mal, y el otro elemento importante, los medicamentos son una de las principales fuentes de gasto de bolsillo, y generalmente la persona que gasta de su bolsillo sin una adecuada asesoría del sector salud, gasta mal, entonces es una doble pérdida. Perdió cuando fue a comprar a la farmacia y después cuando le formulan tiene que volver a comprar. Y en este elemento de ineficiencias, el otro aspecto importantísimo es el tema de la tecnología, en la cual nuestros ministerios tienen todavía tareas muy grandes. Comprar tecnología es un aspecto muy, muy importante, sobre todo en nuestra región. Recordemos que al comprar tecnología yo tengo que garantizar quién me dé los repuestos, quién me maneje la máquina, quién me haga el recambio tecnológico. Entonces, estos elementos son importantes. Y dentro de las ineficiencias, hay dos ineficiencias supremamente grandes y yo las mencionaba tangencialmente en una de las diapositivas, en el tema de los recursos humanos. Recordemos que en la década de los 70 se empezó a disminuir la inversión en recursos humanos en temas de capacitación y de actualización, y este es un elemento sustancial que garantiza que mi personal de salud, que es mi recurso fundamental en el sector, realmente dé respuesta a las necesidades. Y solo cuando tenemos recursos humanos con una muy buena formación, o sea, con actitudes y aptitudes en ambas caras, la gente va a acceder a buenos servicios de salud. Ya para terminar, obviamente, recordemos estos mensajes. Como les decía, el tema de la cobertura universal en salud no es un tema estático, es un tema que
que va avanzando. No hay recetas, los diferentes países van abordando. Costa Rica lo aborda desde la perspectiva de la seguridad social como eje del desarrollo del país. Brasil ha planteado el desarrollo del abordaje desde la perspectiva de los equipos de salud y de la medicina familiar. Importante, como les decía, y vuelvo a ser enfático, el tema del manejo financiero, qué plata tenemos, cómo la estamos utilizando, cuál es el flujo de esos dineros. Esa plata realmente está yendo a generar un modelo de atención que dé respuesta a los derechos que la gente tiene. Y finalmente, pues, como les decía en un principio, este es un tema en el cual la organización ha venido trabajando supremamente fuerte con los países. En cada uno de los países de los cuales ustedes vienen hay una representación y estoy seguro que los colegas están dispuestos para apoyar iniciativas que ustedes aspiren desarrollar en estos temas. Muchas gracias.